Bienvenidos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Donde tú vas a encontrar respuestas claras a tus preguntas bíblicas y de otros temas. Así que si no nos has seguido en nuestras redes sociales, te vamos a invitar a que nos sigas en Instagram y Facebook como @aquí está la respuesta oficial. Estamos también en YouTube como @aquí está la respuesta oficial. Y también, señores, tenemos TikTok. Estamos estrenando TikTok. Muy bien. En @aquí está la respuesta. Así que vamos a ver en el segmento de hoy. Tenemos un invitado especial y tenemos un tema también que promete. Muy interesante. El segmento que nos corresponde ahora es el experto responde, uno de nuestros segmentos favoritos porque se tratan temas tan interesantes. Y hoy contamos con alguien que es muy querido por nosotros, es el pastor Nicolás Cruz. Él viene desde el distrito de Allentown en Pensilvania. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes acompañándolos. Gracias por la invitación. El tema de hoy, Jana, Lenis y el pastor, tenemos el tema del rapto secreto. Wow, un tema bueno. Que estoy segura que muchas personas han escuchado esa palabra porque hay una película muy famosa que es acerca del rapto secreto. Así que hoy vamos a tener respuestas. Así es. Y pastor, para dar inicio con este segmento, la primera pregunta que tenemos para usted es, ¿qué es el rapto secreto? Bueno, el rapto secreto es una teoría que se ha desarrollado a lo largo de la historia, principalmente en la comunidad cristiana protestante. Principalmente lo que dicen es que antes de la venida de Jesús va a haber un grupo selecto, tal vez un grupo remanente, un grupo de personas que por sabiduría divina van a ser escogidos y van a ser llevados al cielo de manera secreta, sin que nadie perciba, sin que nadie se dé cuenta. Esta creencia ha tomado fuerza a lo largo de los años, ha tenido varios expositores que la han impulsado aún más, pero básicamente es esto, un grupo de personas que va a ser llevado sin que las demás personas se percaten de ello. Mira qué interesante, porque yo he escuchado mucho sobre el rapto secreto. Sí, mucho sobre el tema. Tiene tela por donde cortar. Pero muchas personas, yo quiero saber si esto tiene base bíblica, porque muchas personas han citado cosas de la Biblia que para mí no tienen nada que ver con eso, pero yo quiero saber cuál es el fundamento, porque uno está aprendiendo también. Tal vez hay algo que yo no sé. ¿Cuál es el fundamento bíblico que tiene o que se utiliza para dar fundamento a esta creencia? Claro que sí. La creencia del rapto secreto, su principal texto se encuentra en Mateo 24. Así que los que nos ven pueden buscarlo para que nos vayan siguiendo, los que nos escuchan también pueden buscarlo para que nos sigan. Se encuentra en Mateo 24, versículo 40 al 42. Y dice de la siguiente manera: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Ese es el texto principal en el cual todas aquellas personas que creen en el rapto secreto usan para argumentar esta creencia. ¿Y usted cree que el contexto de esos versículos que usted acaba de mencionar apoyan que se saque estos dos versículos solamente para eso o hay un contexto histórico, bíblico, que nos haga entender eso o ese texto, otra cosa? De hecho, ese es el principal, la verdad es como la principal carencia que tiene esta doctrina, y es que el texto de Mateo 24 se escribe desde un punto de vista escatológico, habla de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Además de esto, bueno, versículos anteriores pone de ejemplo lo que sucede en los días de Noé, y hay algo que enfatiza, y es que el versículo 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar a su casa. En pocas palabras, lo que nos da a entender es que Jesús nos está hablando de una escena de estar precavidos. ¿Sí? Da el ejemplo de que van a haber personas que estén listas y personas que no. Aquellos que estén listos van a ser llevados y aquellos que no lo van a hacer. Teniendo en cuenta solo este texto, podemos observar que el contexto no nos da a entender que se tome de manera literal, sino que es un ejemplo para decir estén precavidos, porque los precavidos van a ser por los que yo voy a venir. Entonces, por esto es el tema del ladrón en la noche. O sea, ¿qué es lo que marca el contexto de esto, del ladrón? ¿Qué
¿qué podemos decir que Jesús no quiso dejar dicho con esto, del ladrón en la noche? Bueno, de hecho la Biblia no solo habla aquí de un ladrón. Quiero usar otro texto para no centrarnos en ese y ver que la Biblia se argumenta por sí misma. Hay uno que se encuentra en Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5:3. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, como podemos ver, aquí está usando Pablo también la misma frase, ladrón en la noche. Porque cuando la Biblia habla de ladrón de la noche, habla como de algo repentino, algo inesperado. Sí. Entonces, ese es el sentido que Jesús le da en este texto. Ok, entonces, pero hablando de cuando van a ser llevados, ¿en qué momento es que los que están salvos van a ir al cielo? Bueno, de hecho, en este mismo libro, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nos habla un poco de eso. Si quieren lo podemos buscar, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Sí. ¿Alguno de ustedes lo puede leer? Sí, claro, lo tengo aquí. Dice, estamos leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Como pueden ver, aquí hay una palabra que es clave, que es un poco, muchas veces no la percibimos, pero es la palabra principal. Sí, Y es como comienza el versículo 17. Dice, luego. Ya. Ya y cae. O sea, en ese mismo momento. Luego lo que ocurra... dice, exacto, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí entonces nos muestra un paso a paso, ¿ven? Sí, descenderá del cielo. Entonces, ahí vuelve a decirnos lo que viene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ahí hay un problema entonces. Ahí hay un problema, pastor, porque si estamos hablando de algo secreto, ¿verdad? De un rapto secreto. Yo escuché ahí unos instrumentos que no son para nada secretos, una trompeta, una voz potente, eso no tiene nada que ver con secreto. O sea, ¿cómo podemos saber que ahí está hablando del rapto secreto? Porque en realidad, si los salvados van al cielo en ese momento, ¿cuál es el fundamento del rapto? O sea, ¿en qué momento? Exactamente, es por eso que cuando estudiamos esta doctrina, observamos que el resto de la Biblia no nos da peso, no nos da argumento de eso. No podemos seguir con esa teoría porque la Biblia habla de algo completamente diferente. Y para entender esto, acompáñeme con dos textos, uno que me ayude con Apocalipsis 1:7 y el otro que me ayude con Mateo 24:27. ¿Mateo? Mateo capítulo 24, versículo 27. Ok, dice de la siguiente manera. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, yo tengo 27. Aquí Apocalipsis capítulo 1, verso 7, y dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Nada secreto aquí. Exacto. Si hay algo que nos deja claro este texto, es que va a haber todo menos secreto. Eso va a ser un espectáculo. Exactamente. Cuando venga Jesús, la Biblia dice, todo ojo le verá desde el oriente hacia el occidente como se ve un rayo. O sea, no hay duda de que la venida de Cristo va a ser un acontecimiento que va a traer la atención de todo el mundo. Es más, cuando se lee este texto pareciera que quisiera recalcarnos, todo lo van a ver. O sea, sí. no va a haber nadie en secreto, para nadie va a ser oculto. Y no vamos a ir en grupo al cielo. Ni vamos, sí, es simplemente... El momento que se fue, el que se quedó fue porque se quedó. Exactamente. Nada que alguien secreto, que alguien durmiendo y que el esposo se levanta y no encuentra a la mujer, nada de eso. Bueno, porque mira, hablando de eso, según la película que yo estaba mencionando, hay una película que se llama The Remaining, que es como los que quedan. En esta película se ve literal lo que habla la Biblia. Por ejemplo, iba un piloto en el avión, y de repente el piloto se desapareció y el avión se estrelló y, o sea, los que estaban ahí de pasajeros dijeron, pero ¿qué pasó? Y el piloto que estaba aquí, o sea, y el avión cayéndose, y ellos están haciendo ese relato en la película de todo lo que dice la Biblia.
También había el carpintero, estaba en su taller y de repente se desapareció. El conductor que iba en el carro se desapareció y los que estaban en el carro también se estrellaron. O sea, esa película habla literalmente de lo que está hablando la Biblia. ¿Será algo así o no? No. De hecho, eso que dices es muy cierto, porque la creencia se tiene, imaginémonos que fuera algo así, ese ejemplo es muy bueno, imagínese uno el piloto del avión, sí, exacto. Y que haya un rapto secreto y que uno se quede sin su piloto, o el conductor de un bus o algo así, no, terrible. No, es que la verdad, viéndolo desde una perspectiva lógica, cuesta creerlo, pero a la vez la Biblia está llena de argumentos que van en contra de esta creencia. Y lo más bonito que me parece es que la Biblia habla por sí misma. La Biblia nos dice, todo el mundo lo va a ver. De hecho, Mateo 24, 29 nos habla también, dice, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Otra vez hablando de, atención, la venida de Jesús tiene que llamar la atención. Es el último momento. Y dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En ese contexto que dice Arleni, de que uno y otro, cuando la Biblia no habla de eso, pastor, aclárenos aquí, está hablando de que siempre van a haber dos grupos, van a haber un grupo que va a aceptar a Jesús y por ende será salvo y otro que no. Yo pienso que cuando aquí habla de un tomado y uno dejado, no tiene que ver con el hecho de que va a ser secreto y de repente, sino más bien con el hecho de que algunos serán salvos y otros no, ¿verdad, pastor? Exacto, y además, si vamos también a la historia, han habido muchas personas que han sido fieles en su vida, que han sido, por ejemplo, tantos mártires, tantos discípulos, tantos predicadores. Y de hecho, Hebreos nos habla un poco de eso y nos ayuda a esclarecer un poco el tema del rapto también. Quiero que me acompañen a Hebreos para observar cómo la Biblia nos habla más de este tema. Bueno, lo que usted va buscando, mire, yo ahora me pongo a pensar en las personas que han creído siempre esto fue lo que le enseñaron. Que nacieron, crecieron y son grandes y han creído en esto. Y usted mencionó algo muy, muy interesante que es sobre el origen, porque de algún lugar llegó. Más después que usted explique el versículo, yo quisiera que por amor a las personas que nos escuchan, que nos están viendo en este momento, que encuentran esto chocante, porque cuando uno va conociendo algo diferente a lo que ya uno sabía, es algo un poco chocante que uno diga, o yo estoy equivocado, o yo necesito aprender algo más, un poco más de la Biblia. Una esperanza para esa gente. Claro, claro. Bueno, vamos a leer esto y vamos con la siguiente pregunta. Dice Hebreos 11, 39. Pero ninguno de ellos, hablando de las personas que antes habían predicado la palabra de los mártires, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí ven? Sí, o sea, claro, la Biblia, todos al mismo tiempo. Todos los que creamos en Dios, es que no va a ser un momento aparte. Va a haber un momento en el cual Dios haga lo que tiene que hacer. Va a haber un momento en el cual Dios venga. Exactamente. Todos los que creímos en Él, los que estén muertos resuciten y los que estemos vivos seremos arrebatados con Él al cielo. En el mismo momento. En el mismo evento. Okay. Sí. Y en cuanto a lo que decía, hay 5 personas que son muy conocidas por el desarrollo de esta doctrina del rapto secreto. Manuel Díaz Lacunza es alguien muy conocido más por la parte de Sudamérica, es chileno. Él ha desarrollado bastante la doctrina del rapto secreto. Edward Irwin, Margaret MacDonald, John Nelson Darby, Sirius Ingerson. Son varias personas que han desarrollado esta doctrina. ¿Y qué sucede con esto? El problema es que hemos tenido en los últimos años, podemos decir que tal vez los últimos 500 años, un gran despertar teológico en cuanto a la interpretación bíblica. Nosotros tal vez conocemos más como a Calvino, a Martín Lutero, y hay muchas creencias que al morir ellos tal vez quedaron estancadas y tal vez ellos no desarrollaron la misma doctrina que nosotros hemos desarrollado. Y muchos de los estudios que ellos hacían, lo hacían como lo hacen estas personas, teniendo en cuenta el texto.
un versículo. Entonces, dice que una persona va a ser llevada y otra va a ser dejada. Bueno, entonces va a haber un rapto. No, pero cuando nosotros, como ya tenemos la oportunidad de ver la Biblia, comparar textos, mirar similitudes, nos damos cuenta y decimos, no. Aquí Jesús está hablando de un ejemplo, hablándonos de que va a venir de manera repentina, como ladrón en la noche, no que se va a llevar a una persona de repente. Porque la Biblia en su contexto me dice, cuando yo venga, todos iremos juntos. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Hemos dicho muchos elementos que no nos hacen entender que es algo secreto. Y como mencionó el pastor, la secuencia de 1 Tesalonicenses 4, a partir del versículo 16, me parece, pastor, por ahí. Una secuencia, fíjate que él dice, pasa esto, luego pasa aquello, luego pasa Exactamente. No hay un espacio largo de tiempo que uno pueda decir. Es que sería injusto que, por ejemplo, yo que estoy aquí, ¿verdad? Y que tal vez me perdí, y que mi hijo, que es inocente, se vaya al cielo, y yo buscándolo, ¿verdad? Mi hijo se fue con Jesús, y es injusto que, por ejemplo, mi esposo, por ejemplo, que también se salvó, vamos a poner que yo me pierda, Dios lo libre, pero que mi hijo se salve, y que mi esposo también se salve, y se vayan junto al cielo, yo buscando a mi familia, como loca. O sea, es injusto que yo no vea ese momento, porque dice que de paso verán. Que te hayan dejado con una deuda ahí, y que ellos gozando en el cielo y entonces, tú pagando. un grupo de personas ya en el cielo, y entonces los otros, ¿qué van a hacer? Mientras tanto. Sí. Otra cosa, pastor, que quisiera como que usted dé un poquito de luz con esto, porque escríbanos en los comentarios sus preguntas, también como dice Yana, posiblemente usted toda la vida ha creído esto, y lo que queremos es con la Biblia darle respuestas. Sí. Esa es la idea, no es atacar a nadie, ni creernos que nosotros, el asunto es que hemos visto en la Biblia, la verdad que Jesús nos dice. Entonces, pastor, otra cosa que yo noto con esto es, chicas, yo no sé si ustedes también es, que creo que eso también anula el hecho de que el pueblo de Dios pasará por una tribulación o un momento de prueba. Usualmente ellos dicen que serán tomados y que no vivirán esta etapa. Pero también, pastor, me parece que la Biblia, creo que en el mismo Mateo, Jesús dice que perseveremos hasta el final y que vamos a pasar, ¿verdad que sí? El pueblo de Dios aquí antes del venir por un momento de tribulación. Exactamente. De hecho, Mateo 24, todos los textos antes del que citamos al comienzo, nos habla de lo que va a suceder antes de la venida de Jesús. Jesús no dice, y Jesús es claro, yo no vine a traer esa paz que ustedes creen, yo vine a traer guerra. O sea, en el tiempo del fin, en el momento del fin, va a haber tribulación. Y lo que dice usted, la misma palabra en Mateo 24 dice, los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. O sea, las personas que perseveren hasta el final, de hecho, miren, aquí simplemente diciendo ese texto también vamos en contra de esta doctrina. El que persevere hasta el final. No va a haber un grupo selecto que va a ser salvado de perseverar hasta el final, ¿sí? No hay base bíblica, la Biblia está diciendo otra cosa. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y de hecho, aquí estoy leyendo otro texto, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Otra vez habla, cuando yo venga, yo los voy a tomar conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. No dice, lo voy a desaparecer. Exactamente. No habla nada exacto, exactamente. No habla nada de secreto. Si nos ponemos a analizar, hay un versículo que nos aparenta decir del rapto secreto, pero hay una Biblia que nos dice que en su venida todo ojo le verá. Amén. Y déjenme decirle, amigos, que la verdad es relativa hacia lo que usted conoce. Una persona, por más razón que tenga, no tiene toda la razón. Pero una persona, por más equivocada que esté, tampoco está totalmente equivocado. Todo va a depender de hasta dónde llegan sus conocimientos. Y lo que nosotros queremos ahora mismo no es que usted diga, oh, listo, no creo en el rapto, creo ahora en la venida. Sino que usted quiera investigar por su cuenta, claro, y usted se convenza a usted de lo que dice la palabra de Dios. Porque no queremos implantar una idea diferente a la que usted se crió. Pero muchas veces nosotros cuando crecemos necesitamos el cambio en nuestra vida. Claro. Porque un papá que le enseñó al hijo a tomar y a vivir en una esquina tirado en el suelo, claro, usted no puede decir, no, eso fue lo que a mí me enseñaron. Usted ya grande, usted dice, bueno, yo necesito romper el ciclo. Si usted entiende, y siente la necesidad de estudiar un poco más, ahí están las citas bíblicas.
siga investigando y que con la ayuda de Dios usted va a saber qué usted va a creer de la Biblia y qué usted va a creer de lo que la gente dice que supuestamente dice la Biblia. Claro. Así que todo está ahí en la palabra de Dios. Yo agradezco mucho al pastor que nos acompañó. Muchas gracias. Por la invitación. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Ayúdennos a compartir para que si usted entiende que esto tiene que verlo un familiar suyo, un pastor, un amigo, un dirigente de iglesia, pues estudien juntos. Y no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @aquí está la respuesta oficial y estamos en TikTok como @aquí está la respuesta. Así que nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Bye bye. Dios les bendiga.